La ola de violencia en Ecuador ha sido objeto de intensos debates y acusaciones en los últimos tiempos. El presidente Rafael Correa ha señalado a los gobiernos de Guillermo Lasso y Lenín Moreno, así como a sus principales funcionarios, como los responsables de esta creciente problemática. Correa argumenta que durante su mandato, Ecuador se encontraba en una posición mucho más segura, siendo el segundo país más seguro de América Latina. Sin embargo, afirma que hoy en día Ecuador figura entre los 5 países más violentos del mundo, lo que ha generado un gran malestar y preocupación en la sociedad ecuatoriana. Eso en el tema de los 5 del mundo, pero en América Latina es el número 1 en inseguridad. Veamos. Desaparición del Estado de Derecho por la persecución política, y hoy lloramos lágrimas de sangre. Sembraron vientos para cosechar tempestades. Esto no es fortuito, ¿no? Lo permitieron durante todos estos años porque su foco, su concentración estaba en tratar de destruirnos como alternativa política, y permitieron de todo, que se tomen las cortes, que solo sirvan para perseguir. Eliminaron ministerios para hacernos quedar mal, que teníamos acceso a ministerios, entre ellos, por ejemplo, el encargado de las cárceles, el Ministerio Coordinador de Seguridad, y hoy lloramos lágrimas de sangre. ¿Quién podríamos decir que es el responsable por toda esta ola de violencia que azota al país? No es el presidente Noboa, lleva 6 semanas en el cargo. Son los gobiernos de Lasso, de Moreno, sus principales funcionarios, como una ministra de gobierno nefasta que se llamaba María Paula Romo, la prensa corrupta que por acusarnos impulsaba todo el desmantelamiento del Estado, y hoy vemos las consecuencias. Entendamos lo grave que es. Yo soy experto en desarrollo. No he visto en época de paz, sin sanciones, sin bloqueos, una destrucción tan rápida de un país, ¿no? Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina cuando yo dejé el gobierno de 2017. Hoy somos los 5 más violentos del mundo, y tenemos en estos momentos que el crimen organizado le ha declarado una guerra abierta al Estado. Eso era impensable, inimaginable en el 2017. No he visto un proceso tan rápido de destrucción en época de paz como el caso ecuatoriano. ¿Qué podemos decir o qué podríamos pensar que están buscando en este momento estos delincuentes con esta jornada tan intensa que se está viviendo hoy allí en Ecuador? Seguir controlando el país. O sea, primero el crimen organizado se ha extendido, se ha fortalecido, pero también esta es la diferencia crucial. Siempre ha habido crimen organizado. Por ejemplo, en mi gobierno ya había algunos de estos grupos que los combatíamos, metimos presos a sus principales cabecillas. Había exportadores de droga, como lo hay en Bélgica, que es donde reciben la droga, en Holanda, en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia crucial? Que han infiltrado al Estado, infiltraron el gobierno de Lasso, infiltraron las Fuerzas Armadas, infiltraron las policías. Lo que está pasando no puede darse sin la complicidad de la policía. Muchas de las armas que tienen estos grupos delincuenciales son armas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se han perdido misteriosamente. Infiltraron el sistema de justicia. No solo infiltraron, dominan totalmente el sistema carcelario, de ahí dirigen el crimen organizado, y cuando ha querido poner control en eso Daniel Noboa, el presidente, es que tiene esta respuesta. Entre algunas de las posibles medidas que se podrían implementar anunciadas por el presidente Noboa, se ha hablado de la construcción de megacárceles de seguridad, como las que hay, por ejemplo, en El Salvador. ¿Esta podría ser una solución a todo este panorama que se está viviendo? Es vender humo, ¿no? Ese no es el camino correcto. El presidente Noboa, lastimosamente, no tiene experiencia, está totalmente impreparado para el cargo, pero debemos apoyarlo incondicionalmente en esta situación en que hay una guerra interna. Pero eso es marketing político. ¿Por qué no empiezan poniendo verdaderamente inhibidores de señales de celular en las cárceles para que de ahí no se pueda dirigir todo el crimen organizado? ¿Por qué no hacen verdaderos controles para que no entren armas? Cuando usted quiere entrar a una clase, hay la capacidad. Si usted quiere entrar a un alfiler, se lo detecta. Pero de repente para las mafias entran un tanque de guerra, armas pesadas, y nadie lo detecta, porque está podrido en corrupción, porque todo lo dominan los mismos, el mismo crimen organizado, las propias mafias. Entonces, que no nos vendan nubes rosadas, pajaritos preñados. Hay cosas mucho más concretas e inmediatas que hacer. Esto para las cárceles, pero en estos momentos es tener a las Fuerzas Armadas en las calles, toda la Policía Nacional. Por ejemplo, otro de los errores cometidos: miles de policías volvieron a puestos burocráticos, lo cual yo había suprimido, por ejemplo, migración, etcétera. Tienen que volver a las calles, ser reemplazados por personal civil.
¿no? Y que todos esos policías, miles de policías, más las Fuerzas Armadas, combatan estos grupos, controlen armas. ¿Cómo es que metieron tantas armas estos grupos? Muchas son de la propia Fuerza Armada y Policía, pero también armas de grueso calibre importadas. ¿Cómo pudieron meter tantas armas? Entonces, controlar las armas, pedir recompensa, dar recompensa para el que dé información sobre dónde están las armas, dónde están los cabecillas de los grupos organizados, y combatirlos y derrotarlos, porque no podemos ceder ante esto. ¿Podríamos decir que entre las opciones adecuadas o las medidas más opcionadas podría estar también solicitar o recibir ayuda de otros países? Siempre se puede dar, pero el país tiene sus propias capacidades. Lo que pasa es que no tiene equipo el presidente Noboa. Tiene ministro de Defensa, un tiktokero, que era experto en seguridad personal, judoka, qué sé yo. O sea, confunden las cosas. Creen que un soldador puede construir un rascacielos. El rascacielos tiene que hacer un equipo de ingenieros y arquitectos, ni siquiera uno solo. La ministra de Gobierno es totalmente improvisada, no sabe dónde está parada. Está encargada de Gobierno, las relaciones políticas, del Ministerio del Interior, que lo habían eliminado, lo crearon, pero no han puesto titular. Y ese es el ministerio encargado de la seguridad ciudadana y de la Policía Nacional y de lo que era el Ministerio de Justicia, que ya no existe, que era encargado de las cárceles, también está encargada de rehabilitación social, la misma persona. Es decir, 3 sectores críticos y ni siquiera sabe dónde está parada. Entonces, lo primero que tiene que hacer Noboa es rodearse de gente competente. Le hemos ofrecido todo nuestro apoyo para, con un equipo capaz, dispuesto a dar la vida por el país, combatir al crimen organizado y vencer en esta guerra que han declarado. Ya nos mencionaba usted algunas de las posibles medidas que se podrían implementar. Por supuesto, usted tiene un amplio conocimiento del funcionamiento del país, pero ¿cuál sería entonces la esperanza que se podría implementar, o las medidas mejor que se podrían implementar para conservar la esperanza y la seguridad y el orden en el país? Mire, le repito, tenemos algo urgente. Cuando usted tiene algo urgente, un incendio, no está pensando cómo organizar el cuerpo de bomberos. Eso lo hace después. Tiene que controlar el incendio. Tenemos una guerra interna. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe responder con toda su fuerza legítima. Fuerzas Armadas a las calles, Policía Nacional a las calles, policías que están en puestos burocráticos a las calles, ¿no? De manera inteligente, con todo el apoyo, con todo el equipo, y derrotar a estos grupos criminales, ¿no? Luego de eso, sí podemos buscar las soluciones a largo plazo, que son muchas y que ya se conocen, porque es lo que hicimos exitosamente el 2007 al 2017, cuando, le insisto, sin bases extranjeras, sin ayuda de otros países, dejamos al país, a Ecuador, como el segundo país más seguro de América Latina. Hoy estamos entre los 5 más inseguros de todo el mundo. Estas acusaciones y la creciente ola de violencia en Ecuador plantean interrogantes sobre las políticas de seguridad implementadas por los gobiernos posteriores a Correa y la necesidad de encontrar soluciones efectivas para abordar el problema. La situación actual exige, escuchen, exige un análisis detenido y un enfoque conjunto por parte de las autoridades y la sociedad para restaurar la seguridad y la paz en el país. Ojalá que pronto vuelva esa seguridad y esa paz, porque estamos viviendo en la indefensión y eso es lo más grave.